Hola a todos, buen día, porque no sé a qué horas están viendo el video, entonces que tengan un buen día, bienvenidos a este video. Vamos a hablar de la materia, su clasificación, algunas propiedades y estados de agregación de la misma. Mi nombre es Ana María Muñoz González, yo soy ingeniera química de la Universidad Nacional y también soy magíster en ingeniería en materiales y procesos. Así que pues comencemos a solucionar esas dudas. Antes de empezar, quisiera que nos hiciéramos esta pregunta. Realmente, pues, ¿qué es la materia? ¿Qué hemos escuchado? ¿Qué han escuchado ustedes en el colegio? ¿Qué les han dicho? ¿Se acuerdan de esa definición? Echémosle un vistazo. Bueno, ¿y qué será materia? Materia es un vaso con agua, el agua pueden ser las nubes, puede ser el hielo, las piedras, un perrito, un gatito, Sebastián Yatra, Tini, tu novio, tu artista favorito, una silla, todo lo que pueda ocupar un lugar en un espacio. Cosas. Entonces definimos materia como cualquier sustancia que tiene masa y ocupa un espacio. Si algo no tiene masa, y no ocupa un espacio, pues entonces no es materia. El aire, por ejemplo, pues puede que pensemos que no tiene masa, pero sí la tiene y sí ocupa un espacio. Pero, por ejemplo, la luz no. La luz es una onda electromagnética que pues no tiene masa ni ocupa un espacio, o otros la definen como, por ejemplo, partículas, que son los fotones, que no tienen masa. Pero entonces no se puede considerar entonces que sea materia, sino que lo que no se considera materia normalmente se considera entonces que es energía. Y básicamente de materia y energía está hecho nuestro universo. Aclarado el concepto de materia, entonces tenemos que pensar en otros dos conceptos que tienen una diferencia, pero que los usamos como si fueran iguales. Entonces, primero es el de la masa. La masa es la cantidad de materia, la cual normalmente se mide en kilogramos, en libras, en toneladas, y el peso pues ya se mide en unidades de fuerza, que en este caso en la imagen de la derecha tenemos Newton, porque precisamente en el sistema internacional pues tenemos el kilogramo que se multiplica por la constante de la gravedad, que está en metros por segundo cuadrado, lo que traduce que esa unidad se convierte en Newton. Entonces, puede que tú peses 56 kilogramos y pues realmente pesar realmente no estaría correcto, sino que tendríamos que decir que tú tienes una masa de 56 kilogramos. Y como estás en la Tierra, pues entonces vas a multiplicar esos 56 kilogramos por la constante de la gravedad, que en la Tierra pues es más o menos 9.81. Aquí se actualizó o se aproximó más bien a 10, entonces por eso tenemos 560 newton en la Tierra. Pero en la Luna, como hay menor gravedad, pues entonces el peso va a ser menor. Ya no vas a pesar 560 newton, sino que vas a pesar 90 newton en la Tierra, ¿vale? Eso es peso. El peso tiene en cuenta a la constante o la aceleración de la gravedad, y la masa solamente es cantidad de materia que tú posees o que un cuerpo o una sustancia posee. Ahora que ya sabemos conceptos tan importantes como la materia, como la masa y como el peso, entonces vamos a preguntarnos cómo se clasifica la materia. La materia se clasifica principalmente en dos, y por un lado tenemos las sustancias puras y por otro lado tenemos las mezclas. Vamos a mirar un poquito más en detalle. Entonces, las sustancias puras están formadas por un solo tipo de sustancia, tienen una composición fija, la cual no es dinámica, no va a cambiar en el tiempo. Entonces, estas sustancias puras pueden ser o elementos o compuestos, ¿vale? Los elementos normalmente los organizamos en la tabla periódica, y realmente no hay sustancias más simples que las que están en la tabla periódica. Los elementos, los átomos simples que encontremos en nuestro planeta, por lo menos, estarán clasificados en la tabla periódica.
Y cuando estos elementos se combinan y empiezan a crear relaciones entre ellas y se empiezan a unir, entonces se forman los compuestos. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo tener el oxígeno gaseoso, ¿cierto? Simple a cuando está en agua. Ahí ya hubo un cambio y va a ser un cambio químico. ¿Por qué? Porque hubo una diferencia en su composición inicial a su composición final. Además, la estructura es diferente y ese cambio de composición y de estructura me da unas propiedades diferentes y va a haber un cambio y ese cambio es químico. Cuando hablamos de cambios en donde haya cambio de diferencia de estructura, diferencia de composición, diferencia de propiedades, hablamos de química. De eso se encarga la química, de estudiar todo ese tipo de cosas. Entonces, allí están elementos compuestos. Básicamente los compuestos están formados de elementos, pero ambos son sustancias puras. ¿Listo? Por el otro lado tenemos las mezclas, en donde están formados por dos o más tipos de sustancias o de compuestos, y ya ahí puede ser variable. Aquí podemos hacer separación de mezclas. Y en este punto, pues, tenemos que hay homogéneas y heterogéneas. Entonces, cuando nos hablan de homogéneas es que es una composición uniforme, que tenemos una sola fase. Cuando nos hablan de homo es igual. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona homosexual, sin pues discriminar a nadie ni hacer ningún tipo de comentario ofensivo, simplemente pues cuando tenemos una persona homosexual, pues es que están en el mismo sexo, ¿cierto? Entonces, pues como por dar un ejemplo que genere recordación. Y en este caso de mezclas homogéneas, pues tenemos el agua salada, ¿sí? Entonces, si tú disuelves el agua, la sal en el agua, pues va a generar una sola fase. El alcohol en agua. Por ejemplo, una mezcla también puede ser el jabón. Entonces, en el jabón, pues tú ves una pasta de un solo color, uniforme, entonces, pero está formada de muchos compuestos que tú podrías llegar a separar. Asimismo, pues ahí las mezclas pueden ser heterogéneas, entonces pues se ven las fases. Por ejemplo, acá dice agua y arena. Entonces, si las separas, pues al cabo de un tiempo, pues vas a ver que el agua se queda arriba en el vaso, si es que estás utilizando un vaso, y en el fondo, pues está la arena. También, pues, el conocido ejemplo del agua y el aceite, la gasolina y el agua. Todos estos, pues, van a formar fases diferentes. ¿Listo? Pensemos en otro tipo de mezclas sólidas. Por ejemplo, en este momento yo estoy pensando en el almuerzo y entonces en una hamburguesa yo puedo diferenciar el pan, el queso, la carne y el tomate. Entonces ahí tengo una mezcla de, por ejemplo, sustancias sólidas. Y cuando una sustancia pura la mezclamos, ¿sí? O una mezcla, pues la volvemos sustancia pura, porque la separamos en sus componentes más simples, hay un cambio físico, porque no hay una transformación, no hay ningún tipo de reacción, entonces se considera un cambio físico. Los elementos químicos son sustancias puras, entonces hay que organizarlos y toda esa organización está en la tabla periódica. ¿Listo? No hay nada que no exista en este planeta que no esté en la tabla periódica. Entonces aquí organizamos todos los elementos que hayamos encontrado o que se hayan incluso sintetizado artificialmente, están allí y ahí los podemos consultar y podemos tener a la mano todas sus propiedades e información que necesitemos. Y resulta que esos elementos, para formar los compuestos, como dijimos anteriormente, pues forman unas relaciones entre ellos. Entonces hay algunos que les gusta del mismo tipo de átomo, como en los que están aquí arriba. Está rojito con rojito, blanquito con blanquito, pero hay otros que sí les gusta pues combinarse con otros diferentes. Pues por ejemplo está allí esta partícula negrita con esta partícula roja. Pueden formar incluso tríos. Son un poco más de mente abierta los elementos realmente.
Entonces, hasta pueden formar orgías. Y entonces allí es cuando empezamos a tener macromoléculas y compuestos cada vez más complejos con propiedades súper únicas. Y eso es lo chévere de los cambios químicos. Este punto ha sido claro que es materia y que yo la puedo clasificar en sustancias puras y en mezclas. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de esos cambios físicos de la materia. Vamos a verlos. Bien, entonces para saber si hubo un cambio de estado, pues necesitamos saber cuáles son los estados de la materia. Entonces, en principio, pues nos enseñaron unos básicos, pero acá quiero mostrarles un par más. Entonces, empecemos por los básicos, los que conocemos. Estamos en el estado sólido y resulta que en el estado sólido las partículas o los elementos están muy bien organizados. Esas partículas están súper organizadas e incluso pueden formar estructuras cristalinas, y esas estructuras cristalinas pueden ser cúbicas, pueden ser tetragonales, pueden ser hexagonales, y allí los átomos están uno pegadito tras del otro sin interferir su espacio, pero organizados de una manera que estén cómodos uno con el otro. Cuando ya aumentamos esa temperatura, entonces aumentamos esa energía también y esas partículas empiezan a separarse. Sin embargo, en el estado líquido aún pueden estar de alguna manera agarraditas de las manos con las otras por fuerzas un poco más débiles. Y allí hay un poquito más de libertad para las partículas y el estado líquido también se adapta al recipiente en donde lo almacenemos, pero con un poco más de libertad y de fluidez que el estado sólido. Cuando llegamos al estado gaseoso, aquí la cosa se aloca, o sea, hay demasiada energía y hay demasiados choques elásticos entre las partículas y la energía pues también aumenta y la temperatura incluso también puede aumentar por esa cantidad de choques y por la transmisión de energía entre una partícula y otra. Y aquí la partícula es totalmente libre. Y acá es como si nos imagináramos un pogo entre partículas. Y empieza el pogo y aquí se dan unas con otras. Tenemos un cuarto estado, que seguramente no es nada nuevo para ninguno, espero, que es también el plasma. El plasma se da en situaciones específicas. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos que se da como en las auroras boreales, se puede dar cuando tenemos un trueno o en condiciones atmosféricas en otros planetas. Realmente acá es como una desionización de las partículas, pero pues no sé, este no es muy común encontrarlo en el planeta Tierra, no sé por qué hablan tanto del plasma, si existen unos más chéveres que son los que les voy a mostrar a continuación. Habiendo conocido los estados tradicionales de la materia que nos enseñan en el colegio, pues vamos a explorar un poco más. ¿Se han preguntado ustedes qué pasa cuando tienen un sólido? Bueno, pues resulta que cuando tenemos un sólido, la energía que hay entre esas partículas es baja. Porque pues están organizados y están estables en su formación si es que la tienen cristalina, y si seguimos disminuyendo esa energía, lo podemos hacer disminuyendo la temperatura, pues ¿qué pasa? Son preguntas que se hizo el señor Albert Einstein también con un compañero de apellido Bose y postularon los condensados de Bose-Einstein. Entonces ellos enfriaron tanto un gas, tanto que quisieron llegar a la temperatura de cero absoluto, pero pues nadie en este mundo ha llegado a esa temperatura, ha podido alcanzarla, es demasiado baja. Hemos llegado a puntos muy cercanos, pero no hemos llegado al cero absoluto. Es solamente teorías lo que tenemos acerca de ese punto. El cero absoluto no es el 0 grados Celsius ni grados centígrados, es el 0 Kelvin. Valga la aclaración, y la escala Kelvin pues es la escala que usamos en ciencias como escala absoluta. Cuando llegan entonces los átomos de ese gas que se enfrió tanto, que perdió tanta energía, pues estos se empiezan a frenar y se empiezan a unir entre sí, dando origen a lo que ellos llamaron un superátomo, el cual es mucho más denso que el estado sólido. ¿Listo? Entonces, a eso le llaman condensados de Bose-Einstein, en donde pues es como otro estado del
en el cual podemos tener la materia. Si nos vamos al otro extremo, si cogemos ese gas y lo metemos en un recipiente que aguante presión, temperatura y todas las condiciones que podamos aplicarle sin explotar, ¿qué pasaría? Aumentamos la presión, aumentamos tanto la temperatura, ¿qué pasaría? ¿Se lo han preguntado? Pues bien, en ese punto alcanzamos lo que llamamos un supercrítico, un fluido supercrítico. Y es otro estado de agregación de la materia, en donde ya tenemos un gas a altas temperaturas y altas presiones y nos puede incluso ayudar en procesos industriales como quitarle la cafeína al café, podemos hacer otro tipo de cosas como quitarle la nicotina al tabaco, separar fracciones pesadas de petróleo. Esto tiene un montón de aplicaciones en extracción también de materias primas naturales. Entonces, a ese estado también podemos llegar un poco más fácil que los condensados de Bose-Einstein o que el estado plasmático. Esos son otros tipos de estados de agregación en la materia que quiero que conozcan. Entonces, ¿cuáles son los cambios de la materia? Entonces, cuando pasamos de un sólido y adquiere energía y pasa a líquido, a eso le llamamos fusión. Y allí es cuando medimos lo que llamamos la temperatura de fusión. ¿Listo? Que es el paso de sólido a líquido. Y luego, pues si seguimos calentando ese líquido, pues adquiere energía y entonces pasamos al estado gaseoso, en donde a ese estado le vamos a llamar, en este caso lo llamamos vaporización, lo podemos llamar también evaporación o ebullición. Y allí es donde definimos o en donde se toma la definición de punto de ebullición. Punto de ebullición es cuando pasa de líquido a gaseoso. Y si ese gas lo enfriamos y lo volvemos líquido, pues se va a llamar condensación. Seguramente te has demorado un montón de tiempo en el baño con agua caliente y cantas las canciones favoritas y te imaginas que estás en el concierto de tu vida y cuando sales tienes el espejo totalmente empañado en tu baño. Entonces, al rato empiezas a ver que se ven gotas caer, pero ¿de dónde salen esas gotas? Pues resulta que esas gotas salen de que todo el líquido que se evaporó por la temperatura que tenía el agua quedó en la atmósfera y esa se fue depositando en el espejo y esa condensación por la temperatura más baja del espejo condensó algunas partículas o algunas gotas de agua que empezaron a caer. Es por eso que se da ese fenómeno, es solamente un cambio físico del agua del estado gaseoso al estado líquido. Y si tenemos un líquido, lo queremos congelar, queremos hacer algunos refrescos con hielo, pues entonces solidificamos ese líquido. A ese paso se le llama solidificación. Pero a veces nos saltamos el líquido, ¿cierto? Y entonces cuando nos saltamos ese líquido del sólido al gaseoso, pues se llama sublimación. Pasa con algunas sustancias como la conocida naftalina o con algunas pastillas para los mosquitos. Entonces tú la dejas allí, la pasta, y al rato pues ya no está. ¿Qué pasó? Pues resulta que se evaporó, pasó a estado gaseoso, pero no se dice evaporar, se dice sublimar. Y de gaseoso a sólido, pues se llama sublimación inversa o también le llaman deposición. A la conversión hacia el plasma, pues le llamamos ionización o desionización, pero a ese paso, la verdad, como les mencioné anteriormente, pues no le hallo mucha importancia, ya que no son fenómenos comunes en la naturaleza, entonces lo pongo como referencia. En este momento vale la pena aclarar dos conceptos importantes. El uno es calor y el otro es temperatura. Entonces, siempre que nos hablen de calor, vamos a pensar en energía. Entonces, energía es calor. Resulta que el calor, al ser energía, pues va a acomodarse a las reglas termodinámicas y en donde una coloquialmente le llamamos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma a otras fuentes de energía o a otros tipos de energía y eso es calor, ¿vale? Es simplemente energía que se puede transferir y la temperatura pues
a diferencia del calor, es simplemente una medida de la velocidad cinética de las partículas, normalmente en un fluido, pero pues también puede estar en un sólido. Entonces, ¿qué tanto se mueven esas partículas? Fíjate cuando vas a hervir, por ejemplo, el agua, o cuando tu mamá te deja cuidando la leche que se hierva, pues a algunos nos tocó revisar la olla antes de que se regara, y a algunos se nos ha regado. Entonces, con la temperatura empieza un aumento en la energía, en el calor, precisamente porque hay movimiento de partículas, y al querer cambiar de estado sólido a líquido, de líquido a gaseoso, pues hay movimiento, y esto genera calor que hace que sintamos de pronto en nuestra piel y en nuestros dedos, si tocamos la superficie. Esto es un calor sensible, pero finalmente es energía. Temperatura es eso, aumento de la velocidad cinética de las partículas. Sin embargo, termodinámicamente o científicamente no hay una definición formal de dicho concepto. Entonces, pues al ser la temperatura simplemente una medida, existen unas formas o unas escalas de medición. Normalmente la mayoría son arbitrarias, es decir, el que la inventó pues puso en este punto que sea 0 y en este punto que sea 100. Por ejemplo, Celsius, que pues no era una persona que se moviera en el campo de las ciencias, pues necesitaba tener una referencia para la temperatura. Así que dijo, bueno, cuando se congele el agua le voy a poner 0 y cuando hierva pues le voy a poner 100. ¿Por qué? Porque pues yo quiero, porque eran los números favoritos de él, simplemente. Fahrenheit, pues como todos quieren dejar su huella en el mundo, pues también dijo, no, pues yo quiero también tener mi escala. Y pues que cuando se congele el agua hace 32 y cuando la temperatura bulla, pues 212. ¿Por qué? Porque pues eran los números favoritos de Fahrenheit. Y Rankine, pues, es otra escala arbitraria. Bueno, pues cuando se congela es 492 y cuando hierve 672. ¿Por qué? Porque a Rankine, pues, le pareció. Pero la que sí es absoluta y la que sí tiene fundamentos termodinámicos y científicos es la escala Kelvin, que es la escala absoluta. Y fíjense que en esa escala el cero absoluto es el 0 Kelvin. También coincide con el 0 Rankine, pero en la escala absoluta es el 0 Kelvin. Y esa es la temperatura de referencia y esa es la temperatura correcta, como debemos manejar más adelante la temperatura en este estudio de la química. Ahora a revisar un concepto que es físico, pero que se relaciona con muchas de las propiedades que tenemos en los compuestos químicos, y es la densidad. Resulta que la densidad, pues, para estudiarla necesitamos entender algo primero. Pregúntense lo siguiente. Tengo 1 kilogramo de algodón y tengo 1 kilogramo de acero. ¿Cuál es más pesado? ¿O cuál tiene mayor masa? ¿Qué piensan? Adicionalmente, ¿cuál será el más denso? Piénsenlo un segundo. Pues bien, supongo que ya lo pensaron. Y la respuesta correcta es que ambos pesan lo mismo. Les dije 1 kilogramo de algodón y 1 kilogramo de acero. Ambos pesan lo mismo. La diferencia es que para tener ese kilogramo de algodón, pues voy a necesitar más cantidad de algodón, ¿cierto? Entonces ya no va a necesitar los copitos que salen en la imagen allí en el campo, sino que seguramente voy a necesitar ya una paca como la que aparece en la siguiente imagen, comparado con una barra de las que está a la derecha, que es de acero. Entonces, el concepto de densidad es esa cantidad de masa por unidad de volumen. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos diferentes sustancias. Tenemos oro, hierro, aluminio, agua y madera. Pues bien, resulta que tenemos mayor densidad cuando están hacia la parte izquierda y menor densidad cuando están a la parte derecha. Fíjense la diferencia. La diferencia realmente está en el volumen también que ocupa esa sustancia. Entonces, a mayor volumen tendremos menor densidad. Y
Al contrario, si tenemos una gran densidad, pues seguramente tenemos un volumen muy pequeño. En cuanto a la densidad, entonces ya como concepto, entonces siempre masa, que va a estar medida en gramos, kilogramos, toneladas, libras. Anteriormente ya habíamos definido masa como cantidad de materia sobre unidad de volumen, que va a estar medido en mililitros, en litros, en centímetros cúbicos, y es el espacio que ocupa esa sustancia. Entonces es masa sobre unidad de volumen, la densidad. Y acá hay un procedimiento. Acá podemos primero calcular la masa del objeto por medio de una balanza. Luego, pues calculamos el volumen. Si es un objeto geométrico, pues podemos a través de sus longitud, altura, anchura, pues calcular el volumen, o si es esférico, pues a través de su radio. Y si no, si es amorfo, como una piedra, por ejemplo, pues tendremos que usar el principio de Arquímedes. En este caso, en la imagen que vemos allí, pues tenemos una probeta con 220 centímetros cúbicos o mililitros, la cual pues se le inserta adentro la piedra, que es amorfa, y pues la diferencia entre los volúmenes va a ser el volumen de esa piedra, que es la manera como se mide volumen para objetos sin ningún tipo de morfología. En este ejemplo pues tenemos una pieza de cobre. ¿Listo? Como ven, pues la pieza de cobre que está marcada con una X negra, pues no tiene ninguna forma definida y pues la idea es calcular su densidad. Es una manera también de saber si realmente es cobre. La densidad del cobre es 8,96 gramos sobre mililitro y vamos a ver si encontramos un valor cercano. Entonces, aquí en este caso usaron una balanza que usa unos patrones definidos o exactos para medir su masa. Entonces, la masa en este caso pues va a ser el total de las masas que conocemos, ¿cierto? Cuando ya la balanza está ahí equilibrada. Pues ahora ya tenemos o ya contamos con instrumentos un poco con más resolución o digitales que nos arroja ese resultado un poco más directamente que este tipo de mediciones que antes se hacía así. Entonces la masa de ese objeto pues va a ser 400 más 40 más 5, que en este caso pues da 445 gramos en total. Ahora para hallar la densidad pues necesitamos el volumen. El volumen pues se midió por el principio de Arquímedes, en donde se sumergió la pieza de cobre dentro de la probeta, que tiene 220 mililitros de agua, y después de agregar la piedra de cobre pues alcanzamos a 270 mililitros. La diferencia de ambos pues son 50 mililitros, que es el volumen de la piedra o del trozo de cobre. Para hallar la densidad, como ya sabemos que es masa sobre unidad de volumen, entonces dividimos 445 gramos entre el volumen, que son 50 mililitros, y tenemos una densidad de 8,9 gramos sobre mililitros, que se acomoda muy bien a la densidad real de una pieza de cobre. Ese sería el procedimiento para calcular cualquier tipo de densidad. Mencionaremos ahora los métodos de separación de mezclas. Entonces tengo una mezcla y quiero pues separarla en sus componentes más simples hasta de pronto poder lograr obtener una sustancia pura. Ojo que estos también son cambios físicos. Aquí no hay reacciones ni cambios en composición ni en estructura. Entonces siguen siendo cambios físicos en química. Bien, pues acá tenemos los dos primeros tipos de separación de mezclas o métodos de separación de mezclas, en donde el primero pues se llama filtración. Fíjense que primero para este procedimiento en el laboratorio tenemos que usar un papel filtro, y ese papel filtro no es el mismo papel de tu cuaderno o de la resma que imprimes todos los días en tu impresora, porque pues este papel filtro tiene unas cavidades y unos huequitos con cierto tamaño. Entonces, pues normalmente viene circular y se deben hacer ciertos dobleces que se muestran en la imagen, y luego esto se inserta dentro del embudo. Dentro del embudo está la mezcla que queremos separar. Cuando usamos filtración es para mezclas sólido-líquido, por ejemplo, agua y arena.
Entonces podemos meter esa mezcla de agua y arena dentro de ese papel filtro y con el paso del tiempo por gravedad estará cayendo el agua va a pasar a través de los huequitos de ese papel filtro. Ese papel filtro tiene el tamaño perfecto para que pase el agua, pero que no pase la arena. Y dependiendo de las sustancias a las cuales tú vayas a separar, pues debes elegir el papel filtro correcto. El siguiente método que vemos a la derecha es el de decantación. Acá es para tipos de mezclas, si ven, heterogéneas, porque pues se alcanza a diferenciar la fase de cada uno. Acá pues, por ejemplo, tenemos aceite y agua. Como el aceite es menos denso que el agua, siempre va a ir arriba. El agua es más densa, entonces va a ir abajo. Y allí tenemos un grifo, una válvula o una llavecita que vamos a abrir lentamente hasta que todo el agua caiga y finalmente el aceite queda alojado dentro del embudo de decantación y el agua en un vaso de precipitados. Decantación. Este método también lo usan mucho las mamás cuando hacen café y les queda con grumos. Entonces al ratito vienen y los grumos están arriba y el tinto abajo, entonces ellas separan. Si no cuentan con un filtro o con un coladorcito, pues lo pueden sacar manualmente. Es otra manera de decantar, pues un poco más casero. Aquí tenemos otros dos métodos. Por un lado tenemos el de destilación y ahí tenemos un montaje típico de un proceso de destilación. En la destilación la idea es separar componentes que sean líquido-líquido y que sean homogéneas, mezclas homogéneas. Entonces tenemos un balón circular, de fondo circular, que es el que ustedes ven ahí con el líquido y debajo tiene un mechero. La idea es que la fuerza impulsora de este método de separación es la diferencia de puntos de ebullición. Cuando tenemos alcohol y cuando tenemos agua, pues sabemos que el alcohol se va a evaporar más rápido que el agua. Es decir, que tendrán una temperatura de ebullición menor que la del agua. ¿Listo? Ese alcohol, como es menor que la del agua, pues se va a alcanzar más rápido, entonces va a pasar por el condensador, que es el instrumento que está en la mitad, que está como con un tubito más gruesito. Allí entonces por un tubo que es más delgado va a pasar el alcohol que está en forma de gas y va a entrar una corriente de agua fría. Entonces le va a robar esa energía y lo va a condensar. Y al final ese alcohol separado que pasó por el condensador pues cae en ese el recipiente al final que suma atrás y allí vamos a obtener el alcohol más puro. Entonces, para obtener cada vez alcoholes más puros, pues podemos utilizar la destilación y es el proceso que hacen también para bebidas alcohólicas. Y pues por el otro lado tenemos un proceso que se llama el de centrifugación. Seguramente en el ciclo de tu lavadora lo encuentras y es usar la fuerza centrífuga. Cuando ponemos a girar un objeto a altas velocidades, pues se forma este tipo de fuerzas que me empujan las sustancias hacia afuera, o cuando te montas en un parque, en una rueda volante, entonces ahí empiezas a sentir esa fuerza centrífuga que quiere sacarte de su eje. Entonces esto se usa, por ejemplo, para sustancias o para mezclas que pueden contener incluso sólidos, y los sólidos pues normalmente se van al fondo y los líquidos menos densos o incluso sólidos más densos pueden ir arriba. Esto se usa para, por ejemplo, separar la sangre y estudiarla y tomar exámenes. Entonces allí, después del proceso de centrifugación, podemos ver los glóbulos rojos abajo, más arriba los glóbulos blancos, que son más chiquitos, y arriba pues las plasma y las plaquetas, que también son partículas más pequeñas. Ahora a procedimientos como la cromatografía, en donde la cromatografía pues es un proceso que me ayuda a separar sustancias para analizar su composición. Entonces aquí pues tenemos un experimento simple que tú puedes hacer en tu casa con un vaso con agua y un papel con tinta, en donde pues por capilaridad también y por cierta ebullición del líquido pues me va a arrastrar la tinta en sus componentes por ese papel.
Y al cabo de un rato pues vas a ver la tinta como tratando de subir y separarse, vas a ver diferentes colores como arrastrándose en esa hoja por sí sola. A eso le llamamos cromatografía simple. Hay otros tipos de cromatografía y en este caso pues también muestro una en donde usan una columna de cromatografía, valga la redundancia, en donde estos componentes se van separando usando un solvente y se van recogiendo sus componentes de la muestra aplicada, que era, fíjense, homogénea a cada uno para cada uno de sus componentes más simples para estudiarlos. En este caso pues se pueden estudiar, por ejemplo, proteínas. Y por otro lado, pues tenemos el último pues que vamos a ver hoy, que es la imantación o la separación magnética, en donde pues se encuentra normalmente en aplicaciones, por ejemplo, el reciclaje, cuando llega ya pues todos esos materiales metálicos a reciclarse, pues no todos tienen las mismas propiedades, sino todos los metales son magnéticos, entonces pues se pueden separar por este tipo de método, que pues es sólido-sólido, y pues aprovecha esas propiedades magnéticas de algunos materiales. Y pues abajo quedarán, o por un lado quedarán separados los que son no magnéticos y por el otro los magnéticos que estarán en el imán. Bien, de acuerdo a todos los conceptos que hemos aprendido hasta el momento, vamos a hacer algunas preguntas de la prueba Saber 11 para ver cómo puedes tú aplicar estos conocimientos a algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta que tenemos del examen dice, pues que un estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo al tipo de mezcla que son. Al buscar encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y la sustancia 2. Entonces, la sustancia 1, según la tabla, vemos que es un líquido de una sola fase, es decir, es homogéneo, y que al calentarlo hasta la evaporación queda un sólido blanco en el fondo. Y la sustancia 2 pues es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación de dos fases, es decir, se forma una mezcla heterogénea y la separó por decantación. Entonces, teniendo en cuenta lo observado, ¿qué tipos de mezcla son la sustancia 1 y 2? Ya lo he dicho, mientras vamos leyendo la idea es como ir deduciendo la respuesta. Y fíjense que pues desde el principio mirando la sola imagen ya sabemos. En este caso, pues la sustancia 1 es homogénea y la sustancia 2 es heterogénea. Por lo tanto, la respuesta es la A. En este tipo de preguntas se te evalúa la explicación de fenómenos. Este es un tipo de pregunta que es que el ICFES la calificó como categoría fácil. Entonces, esta es de las preguntas que al ir leyendo debes ir contestando para ganar tiempo en tu examen. Bien, el segundo tipo de pregunta que tenemos acá, pues es el siguiente. Un estudiante quiere comparar los valores de densidad de tres líquidos, que son agua, etanol y aceite. Para ello hace tres mediciones de la misma masa de líquido, que pues en total son 100 gramos, a tres temperaturas diferentes. Los resultados pues se muestran en la tabla. Entonces fíjense que está el agua, el etanol y el aceite con tres temperaturas diferentes y a esas temperaturas le midió la densidad. Entonces, con base en lo anterior, ¿qué podríamos afirmar del experimento del estudiante? La pregunta nos dice que está mal planteado de una vez. A veces nos dice o nos pregunta que si el experimento está bien planteado o mal planteado. En esta pues ya nos dice está mal planteado, entonces ¿cuál es el error? Por favor, tómense el tiempo de leer las respuestas. En este tipo de pregunta, se te hace la aclaración de que debes indagar. ¿Listo? Aquí hay que evaluar predicciones. Entonces, en este caso, es una pregunta de dificultad media. Y en este caso, fíjense que en la respuesta A
Las temperaturas no son las mismas, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre las densidades. Es muy lógica. Sin embargo, pues miremos las otras. B, no se pueden hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los tres líquidos en las temperaturas indicadas. Bueno, si lo pensamos en ese experimento, pues si medimos también la cantidad de volúmenes, pues se nos aumentan las cantidades, la cantidad de variables que pues podríamos estudiar. En la C, pues es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad sigue cambiando. Es válido, pues se podría completar el ejercicio, sin embargo, pues normalmente en ciencias trabajamos experimentos por duplicado y pues aquí se hizo también por triplicado, entonces pues de pronto no sería muy necesario. Nos piden analizar pues estos datos como tal, que también se pueden analizar por sí solos. Y en el D, el aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes del agua y del etanol, y esto hace que no se pueda comparar. Y pues fíjense que en esta respuesta pues está sesgándose mucho a hablar solo del aceite, pero es que el agua y el etanol también son diferentes una de la otra, entonces todas las tres sustancias son diferentes. La respuesta más adecuada en esta pregunta es la A, precisamente porque cuando tenemos dos variables que vamos a analizar, pues la idea es que no haya la mínima variación, más bien, entre cada variable. Entonces aquí la temperatura, pues la tomó muy diferente en las diferentes sustancias. Entonces no tendríamos un resultado concluyente. Siempre la idea es mantener una respuesta o una variable que sea fija y comparamos con otra para ver cómo afecta esa variable al principio. Muy bien, ahora tenemos esta pregunta que nos lleva a explicar fenómenos también. Está fácil, entonces leámosla rapidito. La materia puede clasificarse analizando su composición como se muestra en el diagrama, y es un diagrama que ya habíamos visto de otra forma anteriormente. Nos preguntan acerca del acero, el cual es un material que contiene los elementos de carbono. Las muestras distintas de acero tienen diferentes cantidades de esos elementos, pero ambas muestras tienen composición uniforme. Usando el diagrama anterior, ¿cómo clasificaría el acero? Fíjense, nos dice, ok, está formado por elementos simples que serían el hierro y el carbono. Además, tienen una composición uniforme, es decir, podría ser arriba donde dice uniforme en todas sus partes, sí, pues tal vez pueda ser sustancia pura, ¿qué opina? O tal vez sea mezcla homogénea, de acuerdo al gráfico. Veamos las respuestas. Fíjense que siempre la idea es ir descartándolas. Entonces ahí nos dice dos cosas, o es mezcla homogénea, o es sustancia pura, o es heterogénea. Como el mismo enunciado nos dice que es uniforme, entonces ya descartamos según el gráfico la mezcla heterogénea. Nos quedamos entre la mezcla homogénea y sustancia pura. Descartaríamos la C a este momento. Si leemos la A como mezcla homogénea, porque está formada por diferentes elementos y es uniforme, pues es bastante lógica. Sí, está formada por hierro y carbono y además es uniforme. Podría ser una mezcla homogénea. Si leemos la B, que es como sustancia pura, que tiene composición uniforme y en un solo compuesto, pues ahí peca en la composición uniforme, porque según el enunciado dice que el acero tiene diferentes cantidades de esos. Esa composición no es fija, entonces esa B no sería correcta. Y la D es sustancia pura porque muestras distintas tienen composición diferente, pues se contradice la misma respuesta. Recuerden que una sustancia pura siempre no importa la composición o la cantidad de elementos que tenga el compuesto. Finalmente tenemos esta pregunta en donde nos dice que en un experimento un sólido de identidad temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente. Fíjense que en la gráfica están los tres estados principales de agregación de la materia y hay un corte cuando está en 0 y cuando está en 100.
hay un cambio. Y está una lista de sustancias, 4 sustancias que nos dice el punto de fusión y el punto de ebullición. Recuerden que el punto de fusión es cuando cambia de sólido a líquido y el punto de ebullición cuando cambia de líquido a gaseoso. Es decir, en esta pregunta nos ayuda o nos evalúa el uso comprensivo del conocimiento científico y tenemos la respuesta de cara en la tabla. Entonces, ¿cuándo hubo cambio? En 0 y en 100. ¿Y qué sustancia cambia en 0 e en 100? Pues el agua. Ahí no hay como discusión realmente, ya que pues las demás sustancias no se acomodan a los valores que vemos en la gráfica de arriba. Entonces, pues son algunas preguntas que les pueden hacer en el saber 11 de estos temas. Fíjense que hay que leer muy bien y analizar muy bien, sin tener incluso a veces una gran cantidad de conocimientos, pueden llegar a la respuesta. Si tienen dudas o si tienen alguna pregunta, entonces quedo muy atenta a mi correo. Ya se los pongo en la pantalla. Y bueno, esta soy yo, este es mi correo electrónico por si quieren escribirme alguna duda o quieren que les envíe algún material que les pueda ser de utilidad, pues estoy atenta. Muchas gracias por ver el video.